Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel, sou professora do UFMG e vou mediar essa mesa. Tenho o prazer de convidar aqui para abrir esse evento a professora Kátia Hanza, da PUC do Peru. Só um detalhe, o Rodrigo esqueceu, mas eu vou reiterar aqui, convidar todo mundo para a Assembleia da Associação Brasileira de Estética, que vai acontecer logo após o fim da palestra da Kátia. Tá? Quem quiser, quem tiver interesse em saber um pouco mais e quiser participar, por favor, só permanecer, tá bom? Hola, muy buenas noches. Gracias por asistir a mi conferencia. Y bueno, las primeras palabras son, por supuesto, de agradecimiento a Rodrigo, a Raquel y a todo el equipo que ha ayudado a la realización del Congreso, ¿no? Y también a Thalía, que amablemente ha hecho la traducción, Thalita, ¿no? Bueno, el título de mi conferencia es Un imposible, artes o cuerpos. Y desearía comenzar explicando el título de mi trabajo. Se pliega al tema general de este congreso, artes del cuerpo, cuerpos del arte, pero lo hace señalando una disyuntiva que califico como imposible, la de elegir entre artes o cuerpos. En pocas palabras, la idea es que no puede haber artes sin cuerpos, como tampoco cuerpos sin arte. Lo primero, que para todas las artes el cuerpo es indispensable, es mucho más obvio que lo segundo, que no puede haber cuerpos sin arte. Para lo segundo, cuerpo tiene un significado vasto, pues concierne a la experiencia que los humanos forjan con sus cuerpos, pero también preciso, ya que a la larga se trata de comprender al cuerpo en tanto condición humana, vale decir, aceptar que somos humanos porque tenemos un cuerpo. Si aceptamos esto, borramos la diferencia entre hombres y animales, y quizá por eso dos de los principales planteamientos filosóficos contemporáneos, la fenomenología y el existencialismo, se abocaron a delinear en qué consistiría la condición humana. Creo, sin embargo, que a la larga lo que muchas veces se les escapa a esos planteamientos es el tercer término, las artes o las prácticas artísticas, pues ellas son, después de todo, las que sostienen a los hombres en sus diferencias con los animales. Si traigo a colación una disyuntiva imposible y la compleja trama de problemas que trae consigo, es porque me pregunto también cómo pensar la unión, a todas luces evidente, entre artes y cuerpos. Lo que principalmente importa es cómo pensar esa relación fructíferamente. Van unidos, pero ¿cómo van unidos? No creo que nos ayude mucho ni la ontología de la condición humana, ni la hermenéutica de la experiencia estética para esclarecer su unión. A lo mejor sí lo hacen una estética material, que es como podrían calificarse algunos de los trabajos de Walter Benjamin, o una poética de lo sensible, al modo de Merleau-Ponty o también de Paul Valéry. Sin embargo, yo no seguiré en ese trabajo el camino que Benjamin o Valéry trazan. Me concentraré en determinados planteamientos sobre las prácticas artísticas y
en las prácticas artísticas concretas para hacer una crítica de cualquier condición originaria entre artes y cuerpos. En un primer momento, analizaré lo que llamo la tentación por un origen, Ursprung. El término nos ubica en el terreno del pensamiento alemán sobre el arte, principalmente en las ideas de Heidegger, aunque no exclusivamente, como tendremos ocasión de ver. Ejerciendo una crítica a la noción de origen, quisiera mostrar con ejemplos cómo resulta más fructífera la atención a las manifestaciones artísticas mismas que el énfasis en la condición humana o en una relación fundante entre mundo humano y arte. En un segundo momento me ocuparé en parte de la manifestación artística por excelencia en la que los cuerpos importan por sobre todo, la danza. Me apoyaré en algunas ideas de Didi Huberman para hacer una crítica de otro riesgo, esta vez concerniente a la danza, a saber, congelarla en una experiencia arcaica fundante. Aquí, además de Didi Huberman, serán importantes Merleau-Ponty y Marcel Duchamp. Paso entonces a la primera parte para una crítica del origen. Voy a poner por caso a un autor poco conocido, Dieter Jännig. Su deuda con Heidegger es a todas luces evidentes, pues afirma con él que el arte es historia. Pero no comparte del todo la tesis de Heidegger porque, aleccionado por Jacob Burckhardt y Nietzsche, desconfía de atribuirle al arte una esencia originaria. El arte es historia, pero no porque constituya una esencia que abra a un destino histórico, como sostiene Heidegger. El arte es más bien, como lo hizo notar Burckhardt, una potencia en conjunción con otras. No tiene una esencia ahistórica. Es esclarecedora el arte sobre la existencia humana bajo la condición de que se la entienda en conexión con otras potencias, todas ellas históricas. Hasta ahí son las ideas de Burckhardt. Nietzsche, me parece, no sostiene una tesis distinta, una tesis que es hasta cierto punto historicista. Ahora bien, el historicismo que pueda atribuírsele a Burckhardt es irrelevante porque lo interesante es su propósito, despejar el camino para prestar atención a la particularidad, a la singularidad de las manifestaciones artísticas mismas. Una consecuencia del historicismo antes mencionado es que se aprenden muchas cosas sobre las artes mismas. El caso paradigmático es el de Burckhardt como profesor y el de Nietzsche como filólogo y melómano. El circunspecto profesor, Burckhardt, quiere servir de cicerone para lograr en su audiencia la apreciación de las obras de arte por lo que son, una factura compleja propia de la potencia dinámica de la cultura en conjunción con otras potencias conservadoras y estables, Estado y religión. Nietzsche, el filólogo y melómano, reparará como artesano en la factura de ciertas obras literarias y musicales. No formulará una teoría estética, se interesará más bien por casos singulares, pues le permiten detectar qué traslucen las manifestaciones artísticas, en específico de las experiencias humanas. Encontrará la forma de llevar sus ideas a la práctica, pues pondrá por caso a Wagner, en cuyo arte, dice, habla, y cito a Nietzsche, habla la modernidad su más íntimo lenguaje. Y la razón es que en el arte de Wagner, con pocas excepciones, no es, mejor dicho, el arte de Wagner no es un arte para artistas. Esa es la explicación que da Nietzsche. Tras ese juicio está la idea de un arte que se impregna de las mismas cualidades que le dan valor a la vida.
Dicho de manera muy simple, en las artes, como en la vida, sostiene Nietzsche, se le da forma al caos. Retomo a Jeni, estudioso de Burckhardt, Nietzsche y Heidegger, coincide con este último en la idea de que el arte es historia, pero con Burckhardt y Nietzsche hace prevalecer el estudio y la atención a las obras artísticas mismas. Viene una cita de Jeni: los edificios, plazas, estelas y enseres no eran, durante un larguísimo lapso de tiempo y antes de la teoría platónica sobre la mímesis, no eran, los edificios, plazas y estelas, imagen o expresión de algo preestablecido, de algo fáctico o ideal, preexistente. Eran más bien el escenario de la formación y del transcurso, el escenario de la historia, o dicho según la mentalidad moderna, eran la fundación de la historia. Con las construcciones se formó por primera vez el espacio para la acción histórica. Construir significa erección de un hito, esto es, de una ubicación y de la posibilidad de orientarse. Trátese de un puente sobre el río Mostar. Hay algunas imágenes. Sí, anterior. La imagen anterior, por favor. Es un puente sobre el río Mostar o de un puente sobre el río Apurímac, eso es en el Perú, sea de piedra o de paja, o la siguiente imagen, por favor, o de una cerámica. Es de la cultura nazca, una cultura peruana. La idea es que en todos esos casos los hombres instauran un espacio, o dicho en términos heideggerianos, se abren a un mundo. Pero si para Heidegger tal apertura coincide con el origen de la obra de arte en tanto fundante del mundo histórico y del destino de un pueblo, para Burckhardt, Nietzsche y Jeni, las artes mismas, las manifestaciones artísticas en particular, son lo relevante. Pondré otro ejemplo ahora de nuestro tiempo. Se trata de una escultura de una artista peruana, Sonia Prager. Está ubicada frente al mar, en Lima, la ciudad de donde provengo, en un pequeño promontorio que es proporcional a su tamaño, y la escultura ata, en cierto modo, los tres elementos macizos, desbordantes, casi ilimitados que se imponen a quien está allí. La escultura está sobre un acantilado. Esos elementos son el cielo, el mar, los acantilados mismos. Uno podría decir, en tono romántico o sublime, que el espectador necesita algo de lo que agarrarse, amarrarse, para no perderse en el infinito. Y ya sea que se apele o no a la experiencia estética, la de la complicidad con el espectador, lo cierto es que la escultura puede verse ahora de otra manera. El espacio está contaminado por el consumo, compite ahora con la obra escultórica de un famoso pintor peruano, Fernando de Cislo, y con un puesto de venta de hot dogs, mutatis mutandis, de jugos. La siguiente imagen. Eso es. ¿Se llega a ver la escultura? ¿Se sabe dónde está? Hay que buscarla, ¿no? Todo el espacio está contaminado, ¿no? ¿Y qué me interesa de esos ejemplos? Pasamos a la siguiente imagen, por favor. ¿Sí? ¿Se llega a ver la escultura? Está perdida
del lado izquierdo, ¿no? Esa es digamos, me interesa el contraste que hay entre la imagen puesta o la escultura puesta en un buen lugar y luego, con el transcurso de los años, cómo esa imagen ha sido desbordada, ¿no? Todo el espacio ha sido contaminado por otros elementos, ¿no? Cuando la escultura está, digamos, bien puesta en el espacio, amarra el espacio, consigue, ¿no?, integrar los elementos. En cambio, ahora es un elemento más en un paisaje completamente desbordado. Bueno, ¿cuál es el caso de esos ejemplos? Me interesan, en particular de ellos, notar que como prácticas artísticas se despliegan en el espacio como si lo erigiesen, lo instaurasen. No lo hacen, sin embargo, al modo de retrotraernos a un origen arcaizante, ¿no? Pienso en los dos puentes primeros, pienso en la propia escultura de Sonia Prager, pienso en la cerámica. No nos traen a un origen arcaizante, prístino, fundante. Las cosas que llamamos artes nos abren a una experiencia del mundo, ciertamente, pero lo hacen en el caso concreto de su configuración, de su orientarse en el espacio. En toda cultura, en todo mundo que podamos llamar humano, encontraremos un hito, una plaza, un surco, un túmulo, un templo, un lugar de paso, una marca, un vestigio de cómo los hombres hacen historia. No son ellos telones de fondo para el consumo, no son ruinas arqueológicas, no son detritus, restos de lo que quedó en otro tiempo, y tampoco, por cierto, están en el otro extremo de su banalización, esto es, en el cúmulo de experiencias de lo ya vivido. No son, dicho de forma prosaica, lo que quedó de cómo se vivió antes o de cómo se vive ahora, captados en imagen y compartidos en el menú, por ejemplo, de un turista. No son tampoco un popurrí de costumbres previsibles, es decir, el artista reconocido, llámese Cislo, debe estar también allí donde los turistas necesitan jugos. ¿No? Otra imagen más. Si con la arquitectura y la escultura, artes de los cuerpos, Jenich apunta a poner de manifiesto cómo ellas instauran una relación con el espacio, con la épica, tema que él analiza también, se trata de mostrar la relación de las artes, que las artes de la palabra tienen con el tiempo. Los poemas homéricos, por ejemplo, pero en general toda poesía que narra una historia hacen al menos dos cosas bastante disímiles entre sí. Hacen memoria, porque se ponen en un tiempo anterior y trazan coordenadas sobre qué cabe hacer, porque abren al mundo de las acciones humanas. Pero su concreción es fundamental. Están ciertas obras, por ejemplo, los poemas homéricos, que ahora tendríamos que tomarlas como performances espléndidas de los rapsodas, o están las coreografías de la danza contemporánea. Y la danza, caso al que es preciso atender, trae una memoria muy particular, una memoria humana muy particular, la memoria del cuerpo, de cada cuerpo, porque respecto de la danza no puede haber un cuerpo en general. Señalaré lo obvio. No puede haber danza sin tiempo y sin cuerpo. Paso ahora a la segunda parte, que es para una crítica de lo arcaico. Laurence Loup, una estudiosa de la danza contemporánea, sostiene que la danza expresa el presente del mundo. Detengámonos un momento en esa expresión. La danza es, por antonomasia, algo que tiene que ver con el presente. El eco heideggeriano, el presente del mundo, debe importarnos menos que la apelación
a una circunstancia en específico, aquella en la que el cuerpo se conjuga con el espacio y el tiempo para danzar. La tentación de ubicar aquí un origen es grande, pues parecen estar identificados los tres elementos sin cuyo concurso la danza no sería posible: cuerpo, tiempo y espacio. Para evitar una ontología arcaizante que se valga de arquetipos ahistóricos, es preciso atender por sobre todo al despliegue concreto de los cuerpos que danzan. En un trabajo publicado con el título La tierra se mueve bajo los pies del bailarín, sostiene Didi Huberman, y cito: el canto profundo es un arte de locuras, de grietas, un arte para volverse locos y desmesurados a quienes inflama. Una cosa desmesurada como el canto profundo no es ni una idea ni un objeto, demasiado significativa y baja para erigirse como idea, demasiado esquiva, inflamable para fijarse en un objeto. Ella posee otras cosas que las cualidades permanentes según el ser o que las cualidades relativas según la evolución. Gilles Deleuze, en su lógica del sentido, llama a eso un puro devenir. Puro devenir, cita Didi Huberman a Deleuze, puro devenir sin mesura, verdadero volverse loco que no para jamás, en los dos sentidos a la vez, siempre esquivando el presente, haciendo coincidir el futuro y el pasado, el más y el menos, lo demasiado y lo no suficiente, en la simultaneidad de una materia indócil. Hasta ahí la doble cita. Una materia indócil que podría ser, añade Didi Huberman, la voz o gesto humanos, el canto o la danza. Porque son indóciles cada vez que se haga la experiencia de cualquiera de las dos, del canto o de la danza, ella estará cargada de paradojas. Quisiera concentrarme en la danza, en el título del trabajo de Didi Huberman, en cómo la tierra se mueve bajo los pasos del bailarín. Está en juego una respuesta a Husserl, a un trabajo suyo titulado La tierra no se mueve, texto que influyó sobre Merleau-Ponty y que posiblemente también Didi Huberman conozca. Al menos así lo hace pensar el hecho de que replique que la tierra sí se mueve bajo los pies del bailarín. Lo que Didi Huberman busca hacer valer es la de esa experiencia cargada de paradojas en la que un cuerpo danza. Mueve la tierra porque ésta no es un punto fijo, inamovible, configurador de una forma arcaica, arquetípica de relación con el cuerpo humano. La tierra no es un suelo originario, un absoluto, con relación al cual el movimiento tuviese que tener lugar. No hay arquetipos o formas arcaicas en la danza, pues ella es demasiado real como para encajar en una entelequia. Su clasificación es insustancial. Pero la posición inversa de dar cuenta de la danza por la vía del registro sin fin de los mecanismos de subjetivación también fracasa. La danza es demasiado baja como para diluirla en los mecanismos, en los dispositivos de la subjetivación. Quisiera tratar el tema de las paradojas. Vuelvo a esa cuestión. La fuerza de las paradojas, sostiene Didi Huberman, y cito, se sitúa en un punto en donde su necesaria violencia, conmoción, percusión, va a la par con una sutilidad que es imposible de reducir a simples combinatorias. Hasta allí Didi Huberman. Con la idea entonces de esta experiencia desmesurada, paradójica de la danza, reparemos
en qué ha ocurrido con esta última. En lo que concierne a nuestra historia más reciente, la del siglo XX en adelante, es como si la danza hubiese explorado y hecho cuerpo un sinnúmero de posibilidades. En la práctica, la de los cuerpos concretos, por supuesto, la danza se ha transformado radicalmente y en direcciones insospechadas. En la teoría, ha puesto a toda estética y práctica artística ante encrucijadas decisivas. A juzgar por su peso, sutil ciertamente en todos los acontecimientos artísticos desde el siglo XX en adelante, la danza, los cuerpos que bailan, tienen que ver con nuestra historia. Pero no es simplemente que la danza tenga una historia, camino por el cual suele operarse con una ontología tranquilizante, ni tampoco que ella haga historia, por ejemplo, al modo eminente de la política. La relación entre la danza como práctica artística y la historia es mucho más compleja de desentrañar. Importa el impacto de la danza en la teoría y en las prácticas artísticas. Desde ese punto de vista, traer a colación a la fenomenología me parece que es muy pertinente. Como sabemos, Merleau-Ponty desbarató de manera persuasiva y consistente mucha doxa relativa a los cuerpos. Tomó en cuenta sobre todo sus trabajos sobre Cézanne y la crítica que hace al dualismo cartesiano. Ahora bien, al interior mismo de la fenomenología, a la manera de Husserl, a la manera de Heidegger, recusa a Merleau-Ponty toda ontología y se remite a la carne. Si la carne fuese un enraizamiento originario o un absoluto, como Barbaras presume para Merleau-Ponty, ¿cómo podría la danza aunarse a un arte desmesurado, surcado de paradojas, como la danza o el canto profundo? Si es preciso desterrar de nuestra noción de cuerpo el dualismo que lo confronta a la mente o al alma, y lo toma por ende como un mecanismo sujeto a una combinatoria cualquiera, si es mejor reconocer en la carne ese sintiente y sentido, como se expresa Merleau-Ponty, ese sintiente y sentido que es a la larga una paradoja, ¿por qué tendríamos que apelar a un enraizamiento originario? ¿No es mejor apuntar a esa materia indócil para darle forma al caos? Más aún, ¿no sería deseable confrontarse con esa materia indócil para probar en concreto cómo se logra darle forma al caos? Solo que aquí conviene ser cautos. Al menos en lo que concierne a Nietzsche, demasiado fácilmente se le confunde como si no existiese la factura misma de su escritura para darle forma al caos y todo fuese cuestión de un impulso vital, de un arrobamiento dionisíaco. A lo que apunto es a prevenirnos de la estética de la vida para asociarla a la danza. Es preciso contrarrestar la idea tan difundida en nuestro siglo de que, cito a Mario Perniola, la experiencia estética comporta una agilización y una intensificación de la vida, un enriquecimiento y una potenciación de las energías vitales. Hasta ahí Perniola. Por ese camino, emprendido primero por Kant, se atribuye un finalismo a las prácticas artísticas, uno que solo consigue incrementar un egotismo, vale decir, un vaciado subjetivo que hace de la experiencia estética una vivencia, es la expresión de Dilthey, o algo en lo que los sentidos se tornan transparentes, es una expresión de Santayana, o que toma a la realidad como un interrumpido brotar de impredecibles novedades. Es una expresión de Bergson.
En los promotores de la estética de la vida, Dilthey, Santayana, Berzon, que son los que he citado, lo que importa es cómo se siente el sujeto, en vez de abrirse a la experiencia de lo que las obras concretas hacen real. Eso real no tiene por qué ser enfático al modo originario o arcaizante. Para señalarlo, sírvanme como ejemplos un trabajo de Duchamp y otro de Alphonse Alaïs, en un momento en el que, como en la danza, a comienzos del siglo XX, en todas las artes eran posibles muchísimas cosas. Llego a esos ejemplos gracias a Michael Glassmayer, en concreto su libro Ruidos, ritornelle para una historia del arte del sonido. Glassmayer ubica a Alphonse Alaïs en la avant-garde burlesca de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Una avant-garde que hacía mucho ruido y sin sentido en los cabarets parisinos, mofándose de cuanta cultura burguesa hubiese, incluida la que iba apoltronándose en el impresionismo. Alaïs compone una marcha fúnebre y explica en el prefacio, ¿podemos ver la siguiente imagen? Gracias. Explica en el prefacio que, traduzco, su autor se ha dejado guiar al componer la marcha fúnebre por ese principio aceptado por todos de que los grandes dolores son mudos. Y puesto que los grandes dolores son mudos, quienes ejecuten la marcha fúnebre se deben ocupar única y exclusivamente de contar los compases, en vez de producir ruido indecoroso que le quita sublimidad a los funerales. En consecuencia, la siguiente imagen, por favor. En consecuencia, la obra es una partitura con líneas para los compases, pero sin notas. El otro ejemplo es de Duchamp. La siguiente imagen, por favor. Eso. En una línea dice tener al aprendiz bajo el sol. Es, como explica Glassmayer, una hoja sorprendente, pues es difícil poner en relación tres elementos distintos: la imagen, el ciclista, la palabra y la escritura. El dibujo corresponde a una época del trabajo de Duchamp en el que se trata de tomar elementos de las distintas artes sin ninguna relación, o al menos con la menor relación posible. ¿Qué vemos en este dibujo? Dejo a Glassmayer decirlo, no sin recordar, para quien no lo tenga bien presente, que en Francia el ciclismo es motivo de pasión y entusiasmo. ¿Podemos ver un ratito la imagen? Comenta Glassmayer lo siguiente: este ciclista de Duchamp no solo sube la página vacía de notas de la historia de la música, sino que es el signo de la vanguardia sin más, que se expresa en el estilo de publicidad. Y el espectador ve el esfuerzo del ciclista subir la línea dibujada con soltura. Aquí se apuesta por la página del silencio contra la corporalidad llena de sonidos. La notación llama a la escucha y escuchamos lo que vemos, es decir, el cuerpo encorvado, realzado gracias al dibujo en lápiz en el vacío. Escuchamos el esfuerzo y la mecánica de los pedales. El vacío de la partitura captura nuestra imaginación, sin la cual el arte no sería posible. Es el comentario de Glassmayer. ¿Pero escuchamos realmente a los pedales? Está claro que no.
Y sin embargo, guarda razón, me parece, Glasmayer, cuando sostiene que sí podríamos hacerlo. A condición, claro está, de que prestemos mucha atención al dibujo mismo. ¿Escuchamos la mecánica de los pedales? Sí, gracias a la imaginación, explica Glasmayer. ¿Cómo sí podemos escuchar si el dibujo es mudo? Una respuesta posible es que trasladamos un cierto contenido en otro registro, como si nos fuese de ayuda a comprender a las artes como lenguajes. Pero esa respuesta trae además la penosa tarea de traer una clasificación de las artes, que es, para nuestro tiempo, una tarea completamente anacrónica. Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo así podríamos escuchar el dibujo si es mudo? Más que a las artes, hay que atribuirlos a los cuerpos que podamos escuchar lo que vemos en el dibujo. Solo porque tenemos cuerpos, las artes pueden coincidir, pueden lograr lo que respecto de otros parámetros sería imposible. Así, el dibujo de un ciclista que nos hace escuchar, una marcha fúnebre hilarante y literal, un bailarín que mueve la tierra, una escultura que amarra el horizonte, unos puentes que no hacen tabula rasa del ambiente que los circunda y un larguísimo etcétera, todos esos son ejemplos de una disyuntiva imposible, la disyuntiva entre elegir artes o cuerpos. No estamos ante un origen fundante ni ante una experiencia primordial. Estamos ante simples cuerpos que no son posibles sin artes y artes que no son posibles sin cuerpos. Muchas gracias por su atención. Gente, está aberta a temporada de perguntas. Quem gostaria, a Yasmin vai levar o microfone para quem desejar. Sim, obrigado. Bom, Kátia, muito obrigado pela excelente palestra, inspiradora. Uma coisa que me ocorreu, que eu gostaria que você comentasse, essa questão me parece muito interessante, porque algo que me incomoda profundamente no ponto de vista do Heidegger é exatamente essa questão da origem, né, daquilo, do aspecto fundacional, né? E me chamou a atenção muito positivamente, né? Quer dizer, via Merleau-Ponty a relação com a carne, né? E eu queria que você desenvolvesse um pouco mais esse tópico, né? Quer dizer, em que medida a relação com a carne ela se contrapõe, e me parece de uma maneira bem sucedida, a esse mito, digamos, heideggeriano da origem, né? Do aspecto fundante da obra, né? Da abertura, enfim, para a verdade de um povo histórico, alguma coisa dessa ordem. Sí, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Digamos, el trabajo de Merleau-Ponty, ¿no? Es un trabajo que, digamos, apela a la carne, ¿no? Pero a mí me parece que es contraproducente, ¿no? O equívoco, ¿no? Entender esa experiencia del cuerpo como carne, ¿no? En términos de algo que sea originario, algo que es, digamos, transparente, algo que es fundacional, ¿no? Todo el esfuerzo de Merleau-Ponty es un esfuerzo
pienso por ejemplo en lo visible, lo invisible, ¿no? Es un esfuerzo por encontrar cómo el lenguaje puede, captar, ¿no? una experiencia del cuerpo y su trabajo filosófico está está buscando la expresión adecuada y no queda menos que servirse de paradojas, ¿no? ¿Cómo es esta idea de que el cuerpo es sentido y sintiente? ¿No es cierto? Es una mezcla, es una confusión, es una situación en la que, digamos, la división cartesiana entre alma y cuerpo, la división cartesiana entre subjetividad y objetividad no funciona para nada. Entonces, esa suerte de enraizamiento, ¿no? Que Merleau-Ponty hace notar, es un enraizamiento cargado, digamos, de expresiones que llegan a ser oscuras, ¿no? Los textos de Merleau-Ponty tienen a veces una connotación muy lírica, ¿no? Pareciera que estuviese, su prosa es una prosa cargada de, parecen resonancias literarias, pero en realidad me parece que lo que él está tratando de hacer es, por la vía del lenguaje, encontrar una expresión justa, que necesariamente es una expresión que no puede ser prístina, no se trata para nada, se trata de comprender la relación íntima que tiene el cuerpo como algo que siente, pero que es sintiente, y sin embargo no atribuirlo a eso como una condición originaria humana, ¿no? Esa es más o menos la idea que me parece que sale a la luz en Merleau-Ponty. Por eso es que no concuerdo con la interpretación que hace Barbadas, ¿no es cierto? Que se inclina por una lectura más bien poco heideggeriana de lo que está proponiendo Merleau-Ponty, ¿no? Gracias. Sí. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, gente? Ou várias? Olá, boa noite. A minha pergunta é uma certa curiosidade minha, porque você fez referência no início ao Valéry, a alma e a dança. Há uma referência que você faz ao Valéry, né, a alma e a dança, dizendo que, enfim, você não poderia abordá-lo, né? E, coincidentemente, é um texto que eu tenho lido nesse momento e que tem me causado uma certa... Enfim, eu tenho refletido muito sobre ele. Egoisticamente, eu lhe peço para tentar seguir esse caminho que você decidiu não seguir na sua conferência, mas eu acredito que você tenha pensado alguma coisa sobre isso. Como que o Valéry se aproxima dessa história? Bueno, Valéry tiene un trabajo sobre la danza, ¿no? Habla Valéry de una especie de poética de lo sensible, ¿no? También tiene un trabajo sobre Eupalinos, el arquitecto, ¿no? A mí me parece que en cierto sentido están muy próximos, Valéry y Merleau-Ponty, ¿no? Encajan en la lógica de la crítica a Descartes, francamente, ¿no? O sea, lo que importa fundamentalmente, me parece, de Valéry es que intenta captar el fenómeno de la danza, ¿no? De una manera en la que
digamos, el lirismo de la danza debe hacerse patente, ¿no? Y no es, creo yo, que se trate de una especie de intención más o menos literaria, ¿no? Sino es, insisto, el esfuerzo que se tiene que hacer para buscar la expresión justa, ¿no? Yo no he podido, no he querido ocuparme de Valéry. Su trabajo sobre la danza es muy interesante, porque la idea de fondo es, en la danza, esa conjunción que hay con el espacio, ¿no? Es una conjunción en la que el espacio toma digamos, una suerte de reverberación, o es una suerte de eco. Pero nuevamente no funciona decir esa es una experiencia originaria que se da como para el ser humano, ¿no? Si yo apelaba a la, digamos, a la relación que hay entre danza e historia, es porque también Valéry en un momento determinado, digamos, se ocupa intensivamente, ¿no?, del trabajo de la danza, que está causando en el desarrollo de las artes, en las vanguardias del siglo XX, un impacto muy grande, ¿no? Es como si, y esa atención especial que le da Valéry me parece importante. Ahora, no sé si he contestado realmente a la pregunta. No sé. ¿Qué? Alguém mais gostaria de fazer perguntas, gente? Aqueles assim, mais 30 segundos de silêncio e a gente acaba. Viu? Sempre tem. Alô? Como não tem nenhuma pergunta inteligente, eu faço a minha, então. Eu me interessei um pouco, na verdade, pegando a trilha do egoisticamente falando. Atualmente eu estou pesquisando justamente essa relação entre humano e animal e refletindo um pouco a dança como esse espaço de, talvez, a construção dessa zona de extinção ou de não discernimento dessas dimensões. Ou dentro do próprio humano, a dissolução dessas dicotomias, né? E eu estou indo um pouco nisso, eu me ocupo da dança Buto, que é uma dança nasceu no Japão, e ela trabalha basicamente o processo de investigação do corpo a partir do Nikutai, né? Que seria o corpo de carne, a desconstrução de um corpo social na afirmação do Nikutai, no corpo de carne, da carnalidade. E eu vejo um pouco a potência que está colocada nisso para caminhar um pouco nessa direção. Eu vi que a senhora, no começo, indicou um pouco isso, né? Essa relação entre o humano e o animal e a dança como o espaço, né? Eu queria, se pudesse falar mais algumas palavras sobre, um pouco sobre essa relação, eu gostaria de escutá-la. Bueno, la idea es bastante simple en realidad, ¿no? O sea, en la lógica de poner, digamos, de entender que hay una suerte de condición originaria, ¿no? Principalmente se presta atención a, digamos, a la dicotomía alma-cuerpo, ¿verdad? Cuando lo que yo creo es que, digamos, por ese camino, ¿no? No se hace una comprensión adecuada de la relación que puedan haber entre artes y entre cuerpo y artes. Se suele atribuir, digamos, la diferencia con los animales en la lógica de las dicotomías, oposición razón, cuerpo, ¿no? Se suele atribuir
que tenemos una diferencia con los animales en la medida en que el hombre es un ser racional, ¿verdad? Con eso se obvia, ¿no? Una cosa que me parece muy clara, ¿no? Nos diferenciamos de los animales no necesariamente por la razón, no necesariamente por la sensibilidad, no necesariamente porque esos son de una u otra forma, también creo, digamos, algunos rasgos animales. En lo que sí está más clara la diferencia es si pensamos las artes. Lo que no tienen los animales son artes o cultura, ¿verdad? Entonces, la idea es muy simple. La diferencia, ¿no?, con los animales está más bien del camino de que los animales no tienen arte. Y eso apunta a lo que he tratado más o menos de presentar en la conferencia, que ese es un desarrollo humano cultural. No es algo originario, no es algo que se da, digamos, venido de la nada, es una construcción históricamente lograda, ¿no? Entonces, creo que, digamos, sin que sea tan obvio, ¿no?, la fenomenología a la manera de Heidegger, digamos, cae en el error de seguir confirmando un prejuicio que es la preeminencia de lo racional, aun cuando no lo quiere así Heidegger, por sobre lo sensible. Y que apela al arte para decir el arte abre al hombre a un destino histórico, ¿verdad? Abre al hombre a una experiencia del mundo. Sí, en parte esa idea es convincente, pero no es, pero como yo he tratado de sostener, el riesgo es convertir eso en una especie de esencia ahistórica como condición humana que trae como resultado que no se preste atención a lo que las prácticas artísticas mismas hacen, ¿verdad? Es decir, la idea es, importa por sobre todo atender a cómo las artes se despliegan en la historia y a cómo las artes dan cuenta de una experiencia que podemos llamar humana, pero que es una experiencia que cambia a lo largo del tiempo. No es, no hay un origen, no hay una experiencia originaria, no hay una experiencia arcaica. Muchas veces, por ejemplo, con relación a la danza, se trae a colación de que es algo que está presente en todas las culturas, de que es algo que, ¿no? Y esos planteamientos antropológicos lo que traen como resultado de que no se llega a ver lo que las artes, por ejemplo la danza, hacen respecto de, muestran respecto de cómo vive el hombre realmente. No sé si me he explicado bien, ¿no? Gente, mais alguma questão? Ah, Yasmin. Boa noite a todos, boa noite, professora. Muito interessante a sua fala. E aí você está fazendo uma referência a Heidegger, né, contra Heidegger, sobre essa questão da origem. Eu gostaria que você me explicasse um pouquinho melhor sobre essa questão, assim, né, que você está meio que colocando de fora, porque a discussão da origem da obra de arte, né, daquele livrinho, eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais. Pode ser? Obrigada.
Bueno, lo que pasa, digamos, es una idea, ¿no? que me preocupa, es que aun cuando la intención de Heidegger, ¿no? Sea la de una apertura, ¿no? Y de entender al arte como una apertura al mundo, ¿no? El problema es que el resultado de esa tesis es un resultado que me parece a mí congela la experiencia artística en algo así como una experiencia humana fundamental, ¿no? Y los ejemplos quizás... Vamos, el problema de la conferencia es que le he escrito, ¿no? Y mandado para traducir, ¿no? El tema con los ejemplos que yo traigo al final, los ejemplos de Alaïs o de Duchamp, ¿no? Es para tratar de demostrar cómo, digamos, a partir del siglo XX, sobre todo, ¿no? La experiencia del arte es una experiencia que tiene que ver más con muchas indeterminaciones, ¿no es cierto? Es una experiencia no con el peso que le pone Heidegger a que el arte es una especie de expresión humana por excelencia, sino los ejemplos de la marcha fúnebre o el ejemplo de Duchamp tienen la intención de aligerar el significado prístino otorgado al arte, como si el arte fuese una cuestión que tuviese que escribirse con mayúsculas, ¿no? Como si hubiese una especie de esencia ahistórica, ¿no? Con un significado primordial. No, la idea más o menos es que si nosotros atendemos a nuestra historia más reciente, la historia del siglo XX, vemos en la danza unos cambios muy rápidos, una experimentación muy, muy grande, ¿no? De manera que se volatiliza cualquier intención fundante o originaria, ¿no? Los ejemplos tienen esa intención, de mostrar cómo la experimentación, ¿no? que es factible a partir del siglo XX, ¿no? Diluye todo significado que repose en que le otorgue un peso fundamental, ¿no? Fundamental al arte, ¿no? Es incluso, me parece mucho mejor hablar de prácticas artísticas, de manifestaciones artísticas, porque eso tiene por lo menos la ventaja de no utilizar un concepto como arte que nos hace suponer que pueda tener una esencia, ¿no? Entonces, la parte en la que yo traigo esos ejemplos, que son un par de ejemplos más o menos divertidos, quiere mostrar esa ligereza, esa volatilización, esa experimentación, ¿no? Ahora, porque no creo, ¿no? O sea, no creo que pueda hablarse de una esencia ahistórica, ¿verdad? Sino que el arte más bien trae, digamos, no explique, sino muestra cómo los hombres viven históricamente, ¿no? Y no es gratuito entonces que desde el siglo XX, ¿no? haya habido una experimentación muy grande y que sobre todo esa experimentación tenga lugar con la danza, es decir, con los cuerpos, con el arte que por sobre todo tiene que ver con el cuerpo, ¿no? No sé si he contestado, ¿sí? Gente, mais alguma questão? Alguém mais vai tomar coragem? Não? Não. Então, ó, eu agradeço a presença de todo mundo. Amanhã a gente
recomeça às 9h30 da manhã, mas agora, como eu disse ao início, nós temos a reunião da Associação Brasileira de Estética. Quem quiser permanecer para saber o que é, para entender melhor o que se faz, por favor, vocês estão todos convidados. E não podia agradecer mais a Kátia pela conferência. Obrigada, gente.